Y si un día te das cuenta de que no sientes tristeza, solo estás cansado. Cansado de actuar como si todo estuviera bien cuando, por dentro, no queda ninguna chispa. Cansado de que todo te pese, incluso el aire. De sonreír porque se espera de ti, de decir que todo está bien, aunque estés destrozado. A veces, no necesitas ayuda, solo que alguien te permita dejar de ser fuerte por un momento. Y no es que hayas perdido las ganas de vivir. Solo estás fatigado de llevarlo todo tú solo. Quédate hasta el final y verás cómo el silencio de Koji te permitirá escuchar algo que tal vez has estado ignorando dentro de ti. Koji no era una persona emocional. Aprendió pronto que en la vida, si uno se quiebra, nadie viene a juntar los pedazos. Un día, Koji no tomó el autobús. Había estado usando el mismo durante 10 años cada mañana para ir al taller donde reparaba relojes antiguos. Le fascinaban los relojes, no por el tiempo, sino porque los engranajes le parecían honestos. Si algo fallaba, era porque algo estaba dañado. Pero aquel martes, cuando el autobús se detuvo frente a él, no se movió ni con una palabra, ni un paso, nada. No era por miedo ni por pereza, simplemente porque no podía seguir fingiendo ni un día más. No es que detestara su vida, ni que deseara otra. Es que no veía el sentido en continuar actuando como si todo estuviera bien, cuando por dentro se sentía como una máquina fuera de ajuste. Y así estuvo. Sentado en ese banco de madera, bajo una marquesina sucia, observando a los demás pasar. Nadie le preguntó nada. Nadie notó nada raro, ni siquiera él pudo explicárselo. Al mediodía se levantó, compró una botella de agua, regresó al banco, se sentó y ahí permaneció toda la tarde sin móvil, sin hablar, sin llorar, sin hacer nada. Solo estaba cansado del ruido, de las frases prefabricadas, del ya se te pasará, del vamos, anímate, de tragarse el malestar como si fuera su culpa. A las 6 de la tarde, una mujer mayor se sentó a su lado. Tenía el rostro quemado por el sol y ojos claros. No dijo ni hola. Simplemente miró al frente y después de unos minutos, ella soltó. También te has detenido. Koji tardó un instante en reaccionar. Disculpa, ella ni se movió. Digo que si te has detenido, a veces sucede. Vas con la misma inercia de siempre y un día, ¡pum!, te detienes. Como un reloj que no tiene cuerda, él no supo qué responder. No entendía si se lo estaba inventando o si realmente le estaba leyendo el alma. No lo elegí, dijo sin mirarla. Nadie lo elige, contestó ella, pero a veces hay que detenerse para no quebrarse. Se levantó sin despedirse. Koji permaneció allí con esa frase reproduciéndose en su mente. No regresó al trabajo al día siguiente ni al siguiente. Lo único que hizo fue algo que no hacía desde su adolescencia. Subirse a un tren sin saber a dónde iba, terminando en un pueblo que ni siquiera recordaba su nombre. Caminando sin rumbo, vio un cartel de madera con un símbolo que reconoció de algún libro antiguo. Enso, el círculo zen. Entró. Lo único que tenía claro es que no buscaba respuestas, solo necesitaba dejar de forzar algo que llevaba años a punto de quebrarse. Y si eso era rendirse, entonces que lo llamaran rendido, porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, no se forzó a aguantar. El lugar no era lo que uno imagina al escuchar templo, ni paz, ni incienso, ni campanitas, solo una casa baja de madera sin cartel, con puertas correderas y una especie de patio con grava mal barrida. Koji no sabía si había entrado en un templo, un refugio o la casa de alguien que no deseaba ser molestado. Lo primero que vio fue a un hombre anciano con el pelo blanco y corto, sentado en el suelo con una tetera en las manos. No llevaba túnica, ni tenía la sonrisa de un gurú, solo una camisa de lino arrugada y calcetines desparejados. No preguntó quién era, no hizo reverencias, solo permaneció en la entrada. Sin saber si pasar o marcharse. Si no sabes por qué has venido, entonces has venido por la razón correcta, dijo el hombre sin mirarlo. Koji no respondió, pero se sentó a 1 metro de él, no porque creyera en nada, sino porque no tenía a dónde más ir. Transcurrieron los minutos en silencio. El anciano preparaba té, no ofrecía, simplemente servía una taza para él y otra para Koji. Koji sostuvo la taza entre sus manos. No la bebió. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó después de un rato. Eso depende de quien lo observe, respondió el anciano.
Koji tragó saliva. Por un instante sintió rabia. Estaba cansado de respuestas crípticas. Muy cansado. No busco iluminación, ni tranquilidad, ni nada. Solo estoy agotado. El anciano giró la tetera con un movimiento suave. Entonces, ya tienes lo necesario. Has dejado de fingir. Koji apretó la taza. No sabía si quería llorar o romper algo. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué hago con esto ahora? El viejo lo miró por primera vez sin ternura, pero tampoco con juicio. Lo dejaste estar. Y si duele, que duela. Pero al menos que duela sin disfraz. Se hizo un silencio denso, no incómodo, pero sí espeso, como si todo lo que Koji había callado durante años flotara ahí a medio metro del suelo. ¿Usted ha perdido a alguien? Preguntó sin saber el motivo. El anciano asintió lentamente. A todos. ¿Y cómo se debe continuar cuidando lo que queda sin intentar recuperar lo que se fue? Koji bajó la cabeza. No era la respuesta que esperaba. No sintió que esas palabras fueran un consuelo, pero tampoco un castigo. Esa noche, Koji durmió en una de las habitaciones de tatami, con solo un futón en el suelo y una manta gruesa. Antes de acostarse, se mantuvo de pie en la ventana, contemplando la nada o quizás todo. El viento movía las ramas como si quisieran decir algo, pero él aún no sabía cómo escucharlas. Hace mucho tiempo que no se sentía así. No necesitó entender nada para quedarse quieto. Aún no era paz. Era una especie de permiso silencioso. El permiso para no tener que arreglarse aún. No había alivio de inmediato. Solo el inicio de una tregua consigo mismo, un descanso en medio de la guerra interior. No le imponían tareas. Nadie le decía qué hacer. Koji se levantaba, salía al patio y observaba. El anciano no aparecía hasta media mañana, llegaba como si nunca se hubiera ido, siempre cargando algo. Un cubo con agua, una cuerda, un cazo. 3 días después, el viejo le dijo, hoy toca mover piedras. Koji asintió. Lo llevó a un rincón donde había varias rocas irregulares, no muy grandes, pero pesadas. Ponlas al otro lado del patio. Eso fue todo. Koji comenzó en silencio. Algunas pesaban más de lo que parecían, otras se le resbalaban de las manos por el polvo. Una en particular se le resistía. No era la más grande, pero tenía un ángulo extraño, como si se burlara de él. Intentó una vez sin éxito. Intentó de nuevo con frustración, pero no se movía. El anciano lo observaba desde lejos, sin intervenir. ¿Qué sentido tiene esto?, gritó Koji de repente. El anciano se acercó. Ninguno, pero ahí estás tú lidiando con una piedra. Koji se detuvo, respirando con fuerza. Tenía las manos sucias, los hombros tensos y una lágrima se le escapaba sin permiso. No puedo, murmuró. El anciano no se movió, solo miró la piedra. No es que no puedas, es que sigues intentando moverla como si tu fuerza fuera la misma que antes, pero ya no eres el mismo. Esa frase le atravesó como una cuchilla lentamente, porque era cierto, no solo estaba cansado, también había cambiado. Lo que antes cargaba sin pensar, ahora le desgastaba por dentro. Se sentó frente a la piedra, no por rendición, sino por dignidad, permaneció allí. Respirando, mirándola, sin querer moverla, solo deseando verla tal como era. Eso también es fuerza, dijo el anciano, sentarte frente a lo que te pesa y dejar de fingir que puedes con todo. Koji no respondió, pero algo dentro de él se rompió o se abrió, o tal vez ambas cosas. Ese día no habló más, solo comió en silencio. Se acostó temprano y antes de dormir, observó sus manos. Las tenía sucias y marcadas, pero por primera vez en meses sentía que no tenía que limpiarse para ser digno de estar vivo. A veces la verdadera sanación no es alzar lo que pesa, sino observarlo sin vergüenza. Lo que no puedes mover te muestra donde todavía luchas contra ti mismo. Koji dejó de tocar la piedra. Nadie se lo pidió. Tampoco hizo más preguntas sobre el propósito, el dolor, el futuro o sobre él mismo. Simplemente, algo había cambiado. No fue una revelación mística. Fue más parecido al momento en que te das cuenta de que una herida ya no duele.
Aunque siga presente, los días siguientes fueron sencillos. Levantarse, barrer el patio, tomar té, limpiar los cuencos, pasear por los senderos de tierra. Nada extraordinario. Pero por dentro, algo se iba ajustando. Un día, mientras comían arroz en silencio, el anciano comentó: cuando llegaste, tu mirada era como una casa sin ventanas. Ahora entra algo de luz. Koji se sonrojó. No porque se sintiera mejor, sino porque comprendía. Ya no intentaba volver a ser quien era, ya no esperaba sanar, solo quería vivir con lo que hay y no confrontarlo. Una mañana decidió bajar al pueblo, no para marcharse, solo para caminar más lejos. Al cruzar un pequeño puente de madera, vio su reflejo en el agua. No se reconocía del todo, pero no le incomodó. Se sentó allí un rato, observó cómo las hojas eran arrastradas por la corriente. De repente, sin forzarlo, pensó en su madre, no como ausencia, sino como parte de su propia historia, como alguien que vivió, que amó, que se fue y él seguía aquí. No intacto, pero aquí ya no te estoy buscando, dijo en voz baja. No a ella, sino a la parte de sí mismo que quedó atrapada en el instante en que todo cambió. Esa tarde, al regresar al templo, encontró sobre la mesa una hoja de papel. En ella, el anciano había escrito: la paz no llega cuando todo se acomoda, llega cuando dejas de exigirte que se acomode. Koji no lloró, solo sintió una especie de respeto hacia él, por su historia, por la piedra que no movió, por el silencio que mantuvo, por no haberse rendido del todo. Pasaron unos días más y una mañana, sin avisar, se fue. Dejó el futón extendido, aseó su taza de té y escribió en un papel: gracias por no exigirme que me sanara. Eso me permitió descansar. Regresó a la ciudad, a la librería, pero algo había cambiado. Los relojes seguían ahí, pero ya no tenía la necesidad de repararlos todos, ni a ellos ni a sí mismo. Hay dolores que no se eliminan, pero dejan de dominarte al entender que vivir no consiste en reconstruirte, sino en avanzar con lo que permanece. Si esto te ha impactado de alguna manera, suscríbete para más historias que no pretenden enseñarte nada, pero pueden ayudarte a conocerte mejor. ¿También te sientes agotado de cargar con lo que ya no puedes mantener? Cuéntamelo en los comentarios.